Listo, empezamos un nuevo capítulo. Sean todos bienvenidos al tercer capítulo. ¿Quién lo hubiera pensado que hubiéramos pasado del primer capítulo de Sin titular? Nosotros. Yo tenía Bienvenido. planeado grabar uno, en verdad. Yo que te traje obligado. Sí, a mí me invitaron a un puro capítulo. Estoy haciendo esto ya fuera de mi contrato. Ay, ay, chucha, verdad que hay contrato, weón. Contrato de amistad nomás. Y así que muchas gracias a los que están acá. Bienvenidos sean todos nuevamente al tercer capítulo de Sin Titular. Este capítulo va a estar pero cargadísimo, muy cargado de información para la gente que quiera estudiar diseño gráfico el próximo año si es que se les viene. Y para la gente que incluso está estudiando ahora o ya salió, vamos a dar ahí unos tipsitos de cosas necesarias que les pueden servir ahora. Claro. Y le doy la intro a mi compañero Mati. ¿Cómo has estado? Súper bien. Acá en la casa, cuidándome un poco a pesar de que se puede salir, pero siempre con cuidado. Y estoy bien emocionado por este capítulo. Está bastante entretenido. Hay hartas cosas que contar y de qué hablar. Sí, pues. Así que espero que lo disfruten y les sea entretenido. Puedan pasar un buen momento, pues chiquillos. Esa es la idea. Oye, ¿qué tal? Sorry la pregunta culiada de adulto, pero ¿qué tal el clima? Porque, bueno, acá estoy pa'l Esa es como la, pico. bueno, esa es como la pregunta para romper el hielo. Sí, bueno. O sea, sí para romper el hielo, pero es como la típica de cuando te encontráis con alguien que en realidad no sé si es como conocido nomás, como que tampoco le sabéis que preguntar algo muy personal. Entonces como, oye, ¿ha hecho calor? ¿Ha estado caluroso? Yo me acuerdo que una vez hablamos con una amiga de la carrera que ella nunca había parado como a considerar eso, po, hasta que nosotros se lo contamos un día y me dijo, no, si no es así. Y me acuerdo que después la encontramos una vez y me dijo, oye, ahora no me puedo dejar de fijar en eso. Pero es que es verdad, en todo caso, pues son preguntas culiadas que valen callampa, así como cero contenido, pero hay que hablar de algo. Sí, no, ha estado fuerte la calor por acá. Sí, bueno, yo creo que en todos Estado lados, en fuerte. especial para estos hoyos en los que nosotros vivimos. Si no Sí, tenía po, en agüita mi cerca, departamento chico. Uf, no, y Quillota es caluroso, sí, es verdad. no dis tu locación, weón, te venir a buscar a la casa. Chucha, no, entonces, no, donde yo vivo sí, sí, donde yo vivo sí es caluroso. Oye, entremos de llenito a lo que es la pauta, po. Como pueden ver en lo que es el nombre de este capítulo, nosotros vamos a hablar de todo el starter pack que necesita un diseñador gráfico. Todas las cosas que deben comprar o que les podrían servir o incluso las cosas que normalmente la gente puede no llegar a saber que necesita o no, se la vamos a Sí, po, llenar, le vamos a hacer la introducción a claro, esos temitas. quizás como para dar una idea, yo diría. Quizás, claro, va a depender mucho de la carrera o dónde vayan a estudiar, pero ojalá que esto les pueda dar como una ideita, como lo que se pueden topar o que en su momento podrían necesitar. Exacto, como bien dice, nosotros siempre vamos a hablar desde la experiencia que nosotros tuvimos y Claro. que todo esto va a ser una idea de lo que probablemente puedan llegar a pasar o en este capítulo va a ser lo que probablemente deban o van a llegar a tener que comprar cuando empiecen la carrera. Ujú. Y como para hacer una intro a este tema, es importante decir que los materiales que se necesitan normalmente para entrar a diseño gráfico, no sé, en mi experiencia yo no sabía qué weá me iba a tener que comprar. Como que yo sabía que iba a tener que comprar mucho papel, porque supuestamente los primeros años eran de mucho dibujo, Sí, po, y que en volá iba a necesitar computador. No sé cuál fue tu claro. caso. Sí, o sea, lo del computador lo tenía asumido, pero al principio de la carrera no hubiera podido comprarme uno. Así que yo empecé usando el de mi hermana nomás. Tuve ahí como 2 años a mi hermana sin computador. Porque Se lo si me das regalaron escuchar para esto, Navidad a ella.
Ahí está, 2 años. Se lo regalaron se lo regalaron, ¿cachai? Se lo ganó para esto del colegio. Estuve usando con estos computadores de la Junaep. Sí, yo pasé los 2 primeros años de mi carrera con un computador de la Juna. Buena. Y piola, no era... Pero, ¿sabéis qué? Lo que pasa es que en la U no te dicen, no es como que te den una lista de útiles como en el colegio, ¿cachai? La lista de yo útiles lo que les diría es que... Buscando yo lo le diría a la gente útil la semana antes de entrar en la feria. Ahí un domingo. Tachando qué wea necesitaba ahí. que te falta el forro azul para el de matemáticas. Que tú querías las etiquetas de Sonic para los cuadernos y no querías las de Mario. Sí, po. Sí, bueno, sí. Entonces yo lo consideraría más como que mi recomendación es que en el fondo se van a ir topando con cosas para comprarse o cosas que van a necesitar mientras hagan la carrera. Esa es como la forma, yo diría que es como lo natural, si en el fondo vais viendo como qué trabajos se van a hacer y puta, vais a tener que buscar ciertos materiales. Sí, eso es como yo recomendaría, más que en el fondo como necesariamente tenéis que empezar a comprar cosas desde antes, así como, oh, ya necesito estar preparado. Yo diría que no es así como tan obligatorio. Pero aún así hay Bueno, que aún así tener te en ayudaría. cuenta, sí, como por ejemplo Sí, no. la libreta o los grafitos con las distintas durezas, que esas son cositas que uno Sí, po. aprende al menos nosotros lo aprendimos en el primer año. O sea, tener una Sí. libreta, un cuaderno que sea de croquis, que no tenga ninguna línea ni nada, es indispensable. Sea para el Sí, yo ramo que empezaría sea. por eso. Eso sí que es necesario. Yo creo que en cualquier universidad, instituto, no, la libreta va a ir. Así, la libreta de bocetos va. Sí. Y respecto a los grafitos con distintas durezas, a los que nos referimos es que esto también, bueno, yo lo aprendí así en la U. Yo 2 meses cachando wea que estaba ocupando el lápiz grafito que ocupaba para responder la PSU. Y después los profes empezaron a hablar del 6B, del HB, del HTTP y toda esa wea. Y yo súper poco cachado hasta que lo empecé a ocupar, po. No sé si tú nos podrías explicar Sí. un poquito qué son esas cositas de la dureza. Básicamente lo que hace es que es un lápiz más blando, es un grafito más blando, pero lo que uno suele entender es como que en el fondo es más oscuro o marca más. Va un poco Claro. de eso de que en realidad la mina es más blanda, entonces tú podías hacer más presión, queda más grafito sobre el papel. Así que yo recomiendo harto usarlos porque el bocetear con un lápiz que tiene mayor, que es más blando, dígase por ejemplo un 6B, un 5B, se siente diferente, es bacán, en la raja, es mucho más suave. Ahí yo tengo una anécdota igual con respecto a eso. Yo antes creía que eran más oscuros, así como que en realidad era un grafito, pero era más negro. Y acá hay una librería en el centro de unos caballeros que llevan muchos años vendiendo materiales. Es un matrimonio. Me acuerdo que una vez fui a comprarle, pues le dije, no, quiero uno de esos, los 6B que son más oscuros. Me dijo, y me retó, pues me dijo, no, pues si no es más oscuro, me dijo, es más blando el grafito. Y me hizo todo un tutorial, así como me dijo, mira, te voy a pasar una hoja. Y me pasó varios lápices. Me dijo, ya mira, raya con el lápiz. Y yo tomé el lápiz así como para escribir. Y me dijo, pero así no se bocetea, pues hijo, tiene que tomarlo desde más atrás. Así que ahí nunca se me olvidó que no era más oscuro, era más blando. Bueno, el viejo milico para enseñarte a ocupar los lápices. O sea, no era como retando, pero era como típico viejo que te dice así como, ya, pues, mijo, agárrela ahí, agarre el lápiz. Esto es así, pues. Esto es así, pues. Sí, pues. No, así que recomiendo harto. El bocetear con un lápiz más blando es otra cosa. Así que su libreta y su hartos lápices, o sea, yo diría que no es necesario como tener todos los números, igual te podéis ir saltando como de a 3 o de a 2 números, pues. O sea, me explico, no es necesario que tengáis un 3B, 4B, 5B, un 6B. Yo me quedaría con uno, por ejemplo, un 3B y de ahí me saltaría al tiro un 6, porque no se siente tanto, ¿cachai? Como que tendría que ser así como muy técnico para necesitar, así como tendría que ser un dibujo muy técnico como para necesitar lo que varía un 5 de un 6B. De hecho, esa fue mi experiencia con esos lápices, pues. De que
Que, Yo nunca fui muy fan del papel y el lápiz, pero obviamente por la necesidad de tener que responder a los trabajos y el estar haciendo los primeros trabajos malos por el hecho de ocupar un solo lápiz, ujú, no me acuerdo con quién tenía la primera representación, que era como dibujo uno, pero me dijo que me comprara dos lápices nomás. Y me compré el ya, 3B y el 6B. Y ahí ya, caché como la diferencia. Me dijo, de hecho me dijeron que con esos dos, si no te gusta dibujar o como que no te dedicas a eso, con esos dos y un lápiz grafito, estaba así. ahí, sí, estaba ahí listo. Y así fue, po. Como que el lápiz grafito, el HB, que es normalmente, Sí, pues el que compráis así como el regular, el 2H, 2HB, algo así. ya. Ese a mí me servía caleta para sacarle punta y hacer las líneas más finas. Pero los otros, Sí, como pues. eran un poco más gruesos, lo ocupaba para sombrear o para definir también como márgenes. Pero yo encontré que me fue re bien con esos dos. Estaba puros 3, Sí, 4. Estaba bien, weón. pasé, pasé. Pasé. Sí, o sea, es que lo que yo diferenciaría un poco es que con la recomendación que estábamos haciendo es que como cuando ya habláis del ramo de dibujo o de la gente como que cuando armáis un dibujo, claro, con los H, que son más duros, esos, o sea, tú deberías bocetear con esos porque en el fondo dejan poco grafito en el papel, cosa que tú después cuando borráis ese primer boceto que hiciste no queda tan marcado, cosa que con los otros que son 6B, por ejemplo, te van a dejar marcar la hoja. Claro, Entonces, sí. como cuando tú estás hablando de ese tipo de dibujo, en ese caso no deberías bocetear con un 6B, con uno muy blando, sino que con esos que son más duritos para poder borrarlo bien. Pero cuando yo me refiero a que bocetear en tu libreta de boceto, con uno más blando, es por eso, porque en el fondo yo no, después no borraba los bocetos, pues era como de dibujar, rayar, rayar, después pasaba a la otra hoja, rayar, 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 pasaba a la otra hoja. Es Cuidando el como para medio eso. ambiente. Claro, claro, cuidando el medio ambiente. Tú cuidabas el medio ambiente, no es que no boceteabais nada. Yo era ecológico desde el primer año. Sí, fuiste ecológico desde el primer año, no, nada que andar boceteando, al tiro no. Weón, ¿sabes de qué me acordé? Me acordé del año en que nosotros nos conocimos. Estábamos con el pelado, po, weón, y yo en ese tiempo tenía el yeso en la muñeca. Era Y, el niño del yeso. y fue que teníamos que hacer esta weá de los, como de los seres. Y ahí el Sí, pelado sí, nos pidió fue todo un como... trance fue todo Sí, un trance ese proyecto. esa weá fue, para mí fue un martirio, hermano. O sea, ya era suficiente tener que hacer boceto y dibujar y de repente dice, no, ahora tienen que hacer una escultura. Y yo con un yeso, weón, de 6 kilos en la mano izquierda y con la otra mano unos palitos así. Profesor, no puedo. Y ahí el profe nos pidió que hiciéramos unos bocetos como muy reales en el sentido de que era un trabajo en el que teníamos que generar una línea gráfica para un proyecto ficticio de museo, pero de... Era como de culturas ancestrales, por así decirlo. Como culturas Sí, indígenas. Entonces los sí, po. trazos de estos seres que nosotros teníamos que crear tenían que ser como muy, no sé, como hecho en la roca, muy... Hoy no encuentro Sí, la po. palabra, hermano. ¿Rústico? Muy... Ujú, Ya, deberían ser muy sí. rústicos. Entonces nos pidió un lápiz que era como HB y era una punta así como de una bala de 9 milímetros, No, hermano. ahora me acuerdo, era como un pedazo de carboncillo. Me acuerdo Eh, que empezó a hacer Puta, es unos que dibujos. hay gente que podía tener el carboncillo, pero yo compré un lápiz de 9 milímetros para poder bocetear. Pero el pelado tomó el carboncillo de. Creo que era tuyo, era de otra persona. Y weón, mi libreta le Sí. hizo cagar. Bueno, Ya, sí me acordé, ya. yo tenía ocupada como. No sé, weón. La mitad de la libreta y, weón, me la hizo pico. Me, que- Sí, me- me acordé que solía tomar como la libreta de alguien y decirle así como, ¿puedo rayar? Sí, sí, así, y te tiraste sus 10 hojas, ¿cierto? Que sí, weón. Fue horrible. Y más encima, ese grafito, weón, o ese pedazo de carboncillo dejaba la cagada en el cuaderno. No podíais ni borrarlo porque entre que borraba y bueno, ensuciaba y mal el cuaderno.
Así que al final No, ensuciaba, cagaba ahí con la goma. Tratáis de borrar la eso. cagó, se ponía negra toda la goma y después no podía ocuparla. Oye, me acordé de ese proyecto, ¿te acordáis que nos pidió un pliego de papel que yo lo compré como mural craft o papel mural craft? ¿Te Sí, acordáis po. que era como un papel craft que tapaba como una pared Era completa? sábana. Era como de 2 metros la wea. Sábana craft. Sí, sábana craft. Y, Sí, y en esa sábana craft tú tenías que hacer como todos los bocetos. Y, por ejemplo, si podíais probar con otras cosas, así como tinta y agarrar una pluma y con la pluma tirar trazos, el profe así queda loco. Yo Queda cacho que loco. hubierais llegado con un pedazo de carbón real, así como un pedazo de carbón real y hubierais puesto a bocetear, te ponía el cita así al toque. llegáis con un fósil, con un cráneo en la mano y el weón Empecé a hacer rayas. te empezáis a hacer rayas y lo pegáis con Agorex. El weón te ponía un 7 coeficiente Sí. 4. Sí, pues le gustaba esa cuestión, que te fuerais como en la volada, decía, tenés que irte en la volada para obtener un trazo, obtener un boceto. Ese trabajo, yo hice esa weá de la sábana, pero la hice la noche anterior. Y sabéis que está, Yo igual, bueno, está tan chato que el lo hice profe después de todo el proceso. hizo los monitos y después boceteé. Típica esa weá del primer año. Sí, po. weón. Sí, hacer la weá al revés, así como tener un resultado y después chamullar los bocetos. Sí. No es la idea, pero puta, suele pasar. Y bueno, yo pesqué esta sábana y el profe había dicho, usted, yo me acuerdo que dijo esto, pero así como al inicio del proyecto. Dijo, ustedes le pueden echar así como gotas de café para que se note como más rústico, Sí. como que fuera piedra. Y bueno, yo lo intenté en mi casa y el papel era tan grueso que me chupó toda la weá y no se manchó. Entonces mi intento de que la weá se fuera como piedra, estuviera manchado, valió cornetas. Te imagino en la casa, weón, echándole café. a esa Así, weá. conche tu madre, ¿por qué no se ensucias? Y no me funcionó nunca, lo intenté con bolsita de té, con gotas de café, pesqué una botella de Gatorade y le echaba así, y no me funcionaba, hermano. Y al final entregué la weá, según yo las piezas me quedaron bonitas, pero el resto fue historia. No me acuerdo de tu proyecto, en todo caso, lo siento, pésimo amigo, pero No, tranqui. Yo me acuerdo de los tuyos porque tú habías Ahí- llevado un material terrible extraño. Es lo único que yo me acuerdo. me acuerdo que mi viejo le encontró el nombre, era hormigón. Puta, se me olvidó, weón, lo siento ahí. Para la anécdota. Ese mismo material no es necesario que lo compren. Era un tipo de hormigón. Sí. No, esa weá no. No. Esa weá lo encuentran en la No, calle si como yo no lo lo hizo. compré, weón. Lo encontré en la calle. El Me Matías acuerdo que el pelado estaba... dijo así como, busquen materiales en cualquier lado. Yo me acuerdo que salí con mi papá y fue como, bueno, ayúdame a buscar. No es que por aquí, en el campo, todo ahí, por ahí encontráis. Guano. De repente hay cuestiones tiradas, así como. Lo pensé, pero dije, no, no es por nada. Y lo encontré tirado ese pedazo de hormigón, pues dije, ya, con este lado. Sí, no, pero ese trabajo a ti te quedó bacán. O sea, las figuritas a ti te quedaron bacanes. De las piezas no me acuerdo. Pero... No, las piezas ahí nomás, me acuerdo que lo corté mal. Me acuerdo que me salió mal. No me calzó el tríptico y me acuerdo que doblé donde tenía como texto. De perro ahí. Ahí el oficio. Ahí para que después hablemos del oficio. Ahí el oficio a última Se fue a hora. la B. Te sale un error a última hora cuando imprimiste a última hora y ya era ahí nomás. Po. Sí, po. El primer año es brigio eso. Como Sí, el primer año aprendí del oficio. Sí, ahí De aprendí que debería haber impreso así como 3 días antes, por si acaso. Sí. Y de hecho, eso de cortar nos da pie a entrar al siguiente material o a los siguientes dos materiales que nosotros también pensamos que son súper importantes y que de hecho te van a servir un poco para la vida, que son el cartonero y la regla metálica. Sí, eso sí que es necesario. Cualquier lado, incluso trabajando, no, eso es como prioridad, es de vida, es material de vida, su buen cartonero y su regla metálica. Bueno, yo me siento muy ignorante, pero antes de que entrara a la universidad, yo no sabía que a la universidad, patúo, al instituto. Antes de que entrara a la carrera, yo no sabía que el cartonero tú le sacabas la punta, para poder seguir cortando. Bueno, muy guaso, yo pensaba que, no sé, así servía para cortar y después cagaba la hoja nomás. Después botaba el cartonero completo. Botaba la hoja completa.
Es que bueno, era muy guaso. Y... Yo botaba el yo no cartonero sabía completo y me compraba que... otras. No, bueno, yo no sabía que le podía cambiar la hoja. Sí, bueno, era muy ñordo, no tenía idea de eso. Yo pensaba que el cartonero era como con la hoja y listo, pues después cagaba nomás, pues. Oye, ¿tú te Pero no cagáis tenía de idea de que miedo le podías cuando... sacar. ¿Tú te cagáis de miedo cuando le Sí, sacabais? sí, cuando compráis de estos cartoneros que son como ahí nomás, por eso igual yo no lo recomiendo, yo tuve varios de esos que eran como ahí nomás. La parte de atrás, esta parte que supuestamente debería hacerte sacar la cuestión, Sí. es de un plástico así Más malo, pues, chacha que... malísimo. Y está ahí así tratando de sacarla, tratando de cortarle la pieza arriba y que no te vuele un ojo, ¿cachai? O que no te vuele la mano. Yo, yo prefería hacerlo con un alicate, es más seguro. Yo lo hacía con el pie, como yo ponía la puntita en el piso y le hacía como... Y si lo Sí, hacía ya mira, yo una con... pura vez lo hice en la mesa y cuando vi que la cuestión salió volando y me podría haber piteado a alguien, dije, no, ya nunca más. Yo me cagaba de miedo, weón. Nunca lo pude hacer, ni de Sí, hecho, con esto vamos a decir, antes de empezar a tirar más talla, el cartonero que a nosotros siempre nos recomendaron los profes, y que de hecho es una de las mejores recomendaciones que nos pudieron haber dado, fue los cartoneros Olfa. Incluso el más barato. Que el más sí, incluso más. barato, creo que salía en ese tiempo como 10 lucas, y lo podía Ujú. encontrar a menos. Sí, pues, Y bueno, los cuchillos de esa weá bacanes. son Yo todavía bacanes, no weón. tengo un alfa, weón. Sí, pues. No, todavía no. Yo también tengo guardado ese cartonero. Si es como por comprarse uno, claro, tiene que ser el del cuchillo, o sea, el típico cartonero, po. Pero ya si podís darte podís invertir y comprarte estos que son como una ruedita, Sí, pues. El que suena. tipo ese como efectivamente es como para cortar en largo, po. Sí, ¿Cachai? Así como poner la regla y pasar a ir cortando en largo, ese tiene que ser así como el de la ruedita. sí. Para Bacán. explicarle eso un poquito, los cartoneros normalmente tienen solamente como esta lengua que afirma el cuchillo y tú la haces hacia arriba o hacia abajo y tiene un pequeño seguro que supuestamente no se mueve. Sí, po. Y ese sería como el cartonero más barato. Pero Olfa tiene un sistema que tiene una rueda que lo que hace es apretar la cuchilla, pero a presión. Entonces, como que es un tornillo literalmente. Tú giras el tornillo Ujú. y te queda bien apretado. Y el cuchillo es casi imposible Es que se te mueva. como esto es para cortar pizza, weón. Sí, esa weá, pero para Sí, papel. Es exacto. como un cortapizza, pero para papel. Y Sí. es la raja, pu. Y esos que son para dejar así como prepicado. Oh, la weá bacán. Sí, weón, yo me compré eso cuando empezamos a tener ramos como de hacer packaging. Sí, po, Olfa tiene una de línea harto material. de todos los cuchillos cartoneros que uno se pueda imaginar. O sea, tenéis para hacer prepicado, tenéis bisturí, tenéis los cuchillos cartoneros normales y tenéis los cuchillos que son las cuchillas black. Que esas weas son para cortar el plumavit. Y Ya. yo nunca tuve uno. Yo sé que algunos compañeros tuvieron y la wea pasaba así como que fuera, no sé, Ah, weón. Como que el cuchillo y estuviera caliente y uno. pasaba. Sí, Cuático. eso mismo te iba a decir. Y uno ahí calentando la hoja, calentando la hoja con un encendedor para cortar la pluma ahí. Para cortar la pluma ahí, sí. Y la regla metálica también, bueno, si te compré una La regla regla de metálica. plástico, te va a funcionar, pero el tema es que el plástico, cuando tú vas pasando la cuchilla muy cerca, Sí, po. va ahí como comiendo el plástico. Entonces en un Sí, pues la momento voy gastando. la regla se gasta y deja de Si estar no te va a recta. quedar recta. Sí. Eso mismo. Así que la Sí, yo regla diría como una metálica regla para de ahorrarse sus toda 40, esa... ¿Cómo? al menos unos 40 centímetros. Tiene que ser, las más grandes son bacanas. Sí. Yo creo que tuve una Ahí de vaya a ver 15. al típico estudiante de diseño que anda con una regla que es más grande que la mochila, Parece ¿cachai? un Y le sable queda así láser. como para arriba. Sí. Sí, te queda así como para arriba de la mochila. Lo sacáis como samurái y decís, yo soy el buen de la regla de metro. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de que no tengáis esa regla? Yo lo digo porque yo tenía una típica de 30 nomás, pues 30 centímetros. Ahora, esa regla que son como de 40, son más grandes. Por ejemplo, si no te la podéis comprar, no, tampoco es como para entrar en pánico, porque en nuestro caso, por ejemplo, tú la podías pedir en biblioteca, te la pasaban, la usabas y la ibas a devolver de otra vez, ¿cachai? Sí, po. No regular. Sí, La mayoría de yo... las veces eso
materiales están como en el lugar de estudio, o así mismo como esta plataforma verde, Ah, sí, la tabla de corte. esa, sí, pues, sí. Para los que no Ahora, cachen, supuestamente deberíais contar con esa porque así es cagar la mesa, po. La ¿cómo? mesa donde nosotros estudiamos, las mesas donde nosotros estudiamos, están todas cortadas, la wea. Sí, pues, para cachar un poco, las mesas de corte son una especie de plástico muy grueso y duro que normalmente tienen cuadrículas que te sirven como reglas. Entonces, en estas Ujú. mesas tú podéis trabajar con cuchillos cartoneros o cualquier cortopunzante y la idea es evitar que las mesas en las que estés trabajando pasen a ser cortadas porque normalmente son de madera, entonces empiezan a quedar relieve. Y a nosotros nos Y después pasaba eso te molesta para que trabajar. sí, po, porque en el momento que necesitabais dibujar, no teníais una mesa lisa. Entonces tus dibujos empezaban a quedar con relieve o incluso a veces se rompían las puntas de los lápices grafitos por eso mismo. Sí, po, te pide la hoja igual, Sí, también el po, papel. te podéis pitear la hoja, Entonces es verdad. estas superficies de corte son bacanes porque tienen esta guía, estas reglas que son cuadraditos de la mayoría de las veces como de 1 centímetro. Sí, Entonces tú te vas guiando con eso. Y aparte, no solo eso, es que en realidad esta goma igual te protege un poco más la cuchilla del cartonero sí, y hace exacto. que los bisturí y los cartoneros duren un poco más. Sí, pues porque tienen que tomar en cuenta de que el cuchillo cartonero, mientras vaya cortando una superficie más dura, se gasta más el filo. Sí, po. Entonces, lo que te permite esta tablita es que la superficie es dura para uno, pero para el cuchillo es muy blanda. Porque, como les decimos, es como un plástico. Debe ser poliuretano, una wea así. Sí, ujú, Sí. son bacanes. Sí, esa Y igual. así que, haciendo un resumen de las cosas que nosotros encontramos que siempre van a ser necesarias, en especial para los primeros años que se trabaja mucho con dibujo y papel, serían la libreta. Ojalá tengan más de una. No como en el colegio que tenían así como el cuaderno para lenguaje, matemática y la wea. Como que, puta, podía ocupar un cuaderno por los dos lados, pero que sea de croquis, sin nada de línea, etcétera. Los lápices grafitos con las distintas durezas. Y como les dije, si les dijimos en realidad, si se trabaja en ilustración constantemente, igual pueden tener así como muchos B. El 2, el 3, Ujú. el 4, etcétera. Pero si no, desde mi parte yo les recomendaría tener el 3B, el lápiz grafito común y un 6B. Y con Sí. eso van a poder trabajar tiki-taka. Y lo otro sería el cartonero. Si pueden comprarse un Olfa, el más barato, les va a durar la vida. Y de verdad que entre comprar una vez un Olfa y comprar 5 chinos, No hay donde perderse. no hay donde Sí. perderse. El Olfa va a ser la raja. La regla metálica y nos faltó una cosita, los parches guritas. Ah, sí, po. Sí, los parcheguritas, sí, también cabros, cómprense sus varios. Sí, compren. Weón, cada vez que Ay, vean a claro. alguien en la No, micro diciendo que necesitan una moneda, compren el parche gurita, weón. Corte y sí, fome. weón. Yo me acuerdo que los profes la tiraban como talla, pues que no, también así como igual como nosotros ahora estamos como diciendo, no, cabrón, igual lo más regular es que se vayan a cortar, lo más probable, weón, sí, créanme que es verdad. Sí, y no es solamente como por talla, sino de que trabajar con estos cartoneros es peligroso. No, no decimos que se van a rebanar el dedo, o sea, No, tampoco po, piensen que no, pero van a lo terminar malo es que amputándose. te pasáis justo el cartonero y el corte queda tan limpio que sangra mucho. Yo creo que más que el dolor, en realidad lo que molesta es que sangre el dedo y Sí, hay que po. tener cuidado con los trabajos. Yo Sí, me po, acuerdo de weón. una vez que estábamos afuera de la sala esperando, no era una entrega de nosotros, era de una amiga. Si ella está escuchando este podcast, ahí un saludo, ella se va a acordar. estábamos, estábamos afuera esperando y ella llegó así, apurada, pues. Cabros, tengo que entregar el trabajo, ayúdenme a cortarlo. Y nosotros estábamos ahí afuera de la sala, fue como, ya empecemos, ya sacamos todo nuestro cartonero, empezamos a cortar. Y yo, de tonto ahí conversando, pues estaba distraído, como mientras tiraba la talla con los chiquillos, no miraba dónde estaba cortando, ponía la regla, ya, la típica. Que te empezáis a confiar, pues. Te empezáis a confiar con el corte. Y no veo que me paso por el dedo así, puta. Y
en ese momento, claro, no era como el dolor, si el problema era que sangraba el dedo, entonces me lo tuve que así como poner caleta de papel y no pude seguir ayudando a mi amiga porque le iba a dejar El el trabajo trabajo lleno de sangre, manchado, sí, pues. en la mano. De hecho, yo estaba ahí cerca y lo primero que dijeron los chiquillos fue, weón, el trabajo sales. Fue lo Sí, primero que sí, fue dijeron. lo primero. Fue lo primero, es como, no, weón, corre los papeles, tenés que tener cuidado, no me gotea. Los meos Sí, amigos, pues nadie, weón. los meus amigos, así como nadie preocupado, oh, el Matías se cortó el dedo, sale, así como mueve el papel, la impresión, weón. Vos corre, así como que un poco más me empujaron, así, sale vos. Ahí yo tengo un tip que me enseñó una, una compañera, que cada vez que ustedes se corten, si es que les llegara a pasar, metan su dedo, ojalá en algo muy muy frío. Porque el enfriarse el lugar donde tienen el corte va a hacer que la sangre fluya más lento. Entonces les va a parar de sangrar. Y lo otro es que cada vez que tengan una herida, se la mantengan apretada para que la sangre se coagule y se seque y les selle esa herida por un momento. Obviamente si pueden tener, no sé, un parche curita o algo que igual les respire, se lo coloquen ahí porque el parche curita al final lo que hace eso, es apretar la zona y les coagula la sangre y eso hace que dejen de sangrar. Así que ahí están mis Buena. únicos conocimientos en medicina Ahí, y... médico, censo médico, te estáis perdiendo, weón. Sí, no sé por qué estudié esto. Ya. No, es broma. Estoy muy feliz con lo que estudié. Mamá, papá, no, era broma. Era, sí. Y eso es... y obviamente, o sea, después van a haber otros materiales como lápices de colores, ¿cachai? Que Sí, po. pueden pensar que quizá comprarse lápices baratos no les va a funcionar, pero dependiendo de lo si ustedes se quieren dedicar o no, pueden comprarse unos lápices no costosos y van a poder hacer los trabajos. Pero lo que nosotros una vez nos pidieron fueron los famosos policromos, que son unos lápices de palo, eh, que al momento de pintar uno sobre el otro, como que los colores se mezclan. Sí. Y entonces eso nos ayudó a nosotros a trabajar en distintos trabajos. Y muchos compraron así como todos los policromos, como para poder pintar con todos los colores. El encargo no era ese, pues. Igual me acuerdo que como que el encargo igual consistía en armar todos esos colores a partir de los tres, pues, los tres primarios. Claro, que en este caso sería el CMI, que es cian, magenta y yellow, amarillo. Así que... Sí, pues, como que el encargo era ese, armar todo. Sí. Igual es difícil, es bacán, igual. A ti te quedó la Tiene su toque. raja, weón. Yo vi tu trabajo. Ya, pero es que yo igual ahí me acuerdo que yo no me compré los policromos, porque, puta. ¿Tú eran imprimiste caros, ese trabajo, o sea, creo? Ya, creo, pillo. Es que la profe dijo CMYK, yo dije, oiga, la impresora trabaja en CMYK, así que... Weón, pillo, No, la sí, cagó. me acuerdo que yo tenía unos que eran unos lápiz acuarelables de estos de Faber-Castell que tú pintáis y después le podéis pasar agua para que queden como acuarela. Oh, la Y falla. me acuerdo que la profe me dijo, hágalo nomás con esos, pues, porque como también tienen una punta que es blanda, un material que es blando, entonces también al final los pigmentos igual se mezclaban, entonces servía igual. Ya. No había ningún problema. Ah, bueno. Ahí tienen Así que otro tipo de lapicitos. claro, a lo mejor podía usar eso, sino que Sí. si ya los tienen por ahí en una de esas. Y yo creo que con eso estaríamos así como en materiales análogos que nosotros Sí, po. le llamamos. Los demás van a ir saliendo en su momento. Se van a dar cuenta que, no sé, pues les van a pedir en una de esas tintas chinas o la típica de otras cosas. Sí, pero lo otro es que no lo nombramos, pero es súper importante que es muy, muy probable que les vayan a pedir muchos papeles. Sí. Pero muchos papeles, o sea, les van a pedir una cantidad de papeles que después ustedes se van a acordar del hilado 9 y ninguno más. Pero es importante conocer dónde comprar esos papeles y ojalá convertirse ahí en el casero de alguna librería y conocerse Sí. todas las papitas, porque
No falta el profe que de repente pide un papel y lo quiere para la tarde. Y tenéis que tener tu librería que es para emergencia. En nuestro caso teníamos una que estaba cruzando el puente que daba a la universidad. Sí, pues, la señora del kiosco se dio cuenta de esa necesidad, como de la escuela gráfica, y bueno, estaba de la mano, pues tenía un montón de cartulinas, papeles. Claro, los vendía un poquito más caro, Sí, po. tampoco era tanto, tampoco era como incomprable, pero claro, uno pagaba un poquito más por ese papel, pero es que estaba al lado de la UPO, era como Sí, de po. emergencia. Era el de emergencia. Y teníamos dos otras librerías más que estaban así como en el centro de la ciudad. Que una tenía una cantidad enorme de papeles, Sí, pero era un poquito más caro. Y la otra tenía los papeles que eran más baratos, pero tenían en menor cantidad o tipo. sí, pues. Que Sí, es- ahí en ese caso, por ejemplo, tú ahí podrías separar librerías que tú vayas a comprar así como materiales, como lápices y todo, son más especializadas en eso y los venden más baratos. Y esta librería que son como de especializada en papeles, que en ese caso, por ejemplo, igual tienden a ofrecer lápices y todo, pero son caros, ¿cachai? No, sí, po. no es la mano comprar en esos lugares. Así que atento ahí con sacarse las papitas, convertirse en casero de sus librerías favoritas porque al final les van a servir. Y no es por hacer así como mala fama, pero estas librerías así como la Nacional o el Lápiz López, intenten dejarla un poquito de lado, en especial si no tienen mucho para gastar. Porque se pasan, weón. Sí, no, esa weá yo Sí, encuentro que se pasan. Es mucho, man. sí, yo a Y la Lápiz López igual no, casi ni voy, bueno. Solo irme a la Nacional. creo que fui una vez a la Lápiz López y pregunté Es cuánto que yo valían las weas y me fui. siento que la Lápiz López igual como que apunta como a hacer la librería como de utensilios, dígase así como de colegio, siento yo, como que en realidad tú vayas a la Lápiz López como a buscar ese tipo de cosas. Claro. Sí, como libretitas bonitas y weas así. Sí, po. Ahora yo no sé que hay un montón, pero hay muchas otras librerías que son como más especializadas en ilustración y materiales, donde la gente que busca como lápices más rebuscados lo va a encontrar ahí, po. La Uno Nacional, va po. conociendo Yo me acuerdo que de a la poquito. Sí, pero es que no me acuerdo de los nombres, pero hay otras que así como que son más brígidas todavía. Ah, ya. Ahí se pegan el viaje por Google buscando esa librería. Porque deben haber muchas y Sí, estén donde estén en Chile, ojalá puedan encontrar una que tengan las cositas más baratas y se adecúen a su bolsillo. Así que aparte. terminando con esto de los materiales análogos, vamos a hablar de los materiales digitales, pues, o los materiales Del digital. tecnológicos. Sí. Sí, po. Y una de las preguntas que normalmente, y uno también se hizo, es qué cosas digitales uno necesita. Y yo creo que muchas de las personas que se van a meter a la carrera piensan al tiro en el computador. Pero acá Sí, vamos a complementar un poco la información o la recomendación con el capítulo anterior, de que hablábamos de que hay que adaptarse mucho a las realidades de uno mismo. Por ejemplo, lo que hiciste tú, Mati, po, de que tú no tuviste un computador así tuyo para trabajar, pero tenías acceso a uno en tu casa. Pero aún así, si es que no podíais trabajar en tu casa, nuestra universidad sí nos prestaba computadores que eran decentes para poder trabajar, porque tenía muchos. De hecho, ellos se jactaban demasiado de que tenían 5.000 computadores para y un diez microondas. mil estudiantes y un microondas en la cocina, Un weón. microondas. Así no. Sí, weón. No, después, puta, ¿para qué tan chato? Después te acordáis que en el último año pusieron caleta, pusieron más, bueno, eran Sí, varios. sí. Estuvimos los primeros 3 años de carrera con un microondas y después se rajaron y pusieron otro más, así que teníamos dos. Muchas gracias. No, Gracias. pero volviendo al tema, eso. Habían hartos Sí. computadores, ¿Cómo? habían hartos computadores de uso libre, incluso así como considerándolos todos, porque así había como un número de computadores que eran como de diseño, que son como los Mac, estaban como en cierto lugar, y ya después estaban los otros computadores que eran como los Windows, así más piola,
pero que igual tenían toda la suite de Adobe y igual podías diseñar ahí, pues sin ningún problema. Entonces uno como que iba viendo ya, no hay... La mayoría de las veces los Mac solían estar como más ocupados, entonces ya te iba a ir a los otros computadores. Sí, exacto. Y eso mismo es lo que complementamos con la información que dimos en el capítulo pasado, de que si ustedes buscaron una universidad en la cual tienen todas estas prestaciones de servicio, que serían el computador en este caso, es muy probable que puedan trabajar mucho estando en la universidad. Entonces, buscarse un computador sabiendo que la universidad te los puede prestar, quizás no vaya a ser tu prioridad. Quizás toda esa Ujú. plata que no vayas a invertir en ese computador te puede ayudar a invertir en los materiales que necesitas, que los primeros años van a ser muchos. O sea, al menos a nosotros Sí, nos tocó que eran muchos materiales. Entonces, según nuestra perspectiva un poco es que el notebook ayuda mucho, no les voy a mentir, pero si tomamos en cuenta que, no sé, tú no puedes trabajar en tu casa porque no te concentras y aparte tu uno eso universidad te también da la herramienta, ¿cómo? que creo que eso igual lo mencionamos, pero como para volver a recordarlo, que en el fondo igual va de lo que te acomoda a ti, pues había muchos cabros que les gustaba trabajar más en la U, pues. No tanto Sí, como po. porque no tuvieran computador ni nada, sino que porque en realidad se concentraban, pues. Te sentabas y así el trabajo, trabajabas ahí una hora y esa hora rendíais más de lo que rendiríais en la casa con más distracciones, más cosas por hacer, ¿cachai? De hecho, experiencia cercana que yo tengo de eso es mi pareja, po, ¿cachai? O sea, ella hasta ahora como que no tuvo computador constante, pero ahora se hallaba en la necesidad porque estaba en la casa, pues, ¿cachai? Pero Sí, cuando pues. estaba en la U, ella tenía un netbook, ni siquiera era un notebook, tenía un netbook que si estaba muy apurada en hacer un trabajo lo ocupaba. Pero yo me acuerdo que ella en la universidad, bueno, se sentaba y avanzaba 5000 por horas. Y podía terminar 2 trabajos en un día, sin huearte. Y a mí me sorprendía porque, bueno, yo no podía trabajar en la universidad. No, a Es- mí igual a mí personal, igual no era lo más cómodo. Me acuerdo que nos quedábamos cuando ya era así como examen y estaba ya así como en la última y tenías que juntarte con tu grupo y era como, ya, bueno, nos quedamos en la U y terminamos la web. sí, po. Y Pero en lo regular, igual yo prefería trabajar en la casa. Y de hecho, eso es lo otro, que hay veces que los trabajos grupales son tantos que es probable que uno solamente vaya a trabajar en un computador. Y mientras que el resto, no sé, corta papeles, va a imprimir, ¿cachai? O el otro va a comprar Sí, materiales. sí, se ve Entonces, algo que vais dividiendo tareas. No todas son necesariamente con el computador. Menos al principio de año, pues, al principio de la carrera, menos todavía. sí, pues, y eso es lo otro, de que también se tienen que fijar un poco en eso dependiendo de la especialización de su universidad, pues. Por lo que yo estuve investigando hace poco, hay algunas universidades, por nombrar una, la del desarrollo, que el primer año, solamente el primer semestre, como que tienen eh, dibujo, por así decirlo. Como que el primer semestre tienen mucho dibujo, pero ya desde el segundo semestre le empiezan a pasar mucho audiovisual y software. Entonces, como que en ese Ujú. caso se podría decir que es necesario un computador o sería mucho más cómodo tener un computador a que no. Pero también estamos hablando de la del desarrollo. Hay que ser bien consciente de que es una universidad carita. No, Sí. sin intentar así como decir que la universidad se desprestigia por eso, no, la universidad es carita y listo, ¿cachai? Ujú. Sí, yo Y lo consideraría como más adelante, bueno, porque como hablamos nosotros, por el principio empecé a gastar un poco más en materiales y tanto la carga de trabajo en el computador no es tanta como que la podéis ver en la U, en la misma universidad. Y claro, después cuando ya los trabajos pasan a ser más digitales y meramente eso, casi ya no estáis gastando en materiales, ahí te podéis empezar a ahorrar un poquito para el computador. sí, pues de hecho ¿tú en qué año te compraste computador? ¿Te ahorraste como 2 años? Sí, o sea, estuve trabajando unos veranos y me compré el computador en el tercer año. Mi tercer año lo empecé con el computador nuevo. Hice como la mitad de la carrera con este computador que era de mi hermana, que claro, no estaba optimizado como para trabajar en diseño, pues sí, ¿para qué? Sí, Era pues. más como de casa, era como doméstico. Y,
Doméstico. Del Ya, doméstico, oye, doméstico, ¿qué pasa? ya, perdón, soy un poco disperso. Y claro, después del tercer año logré como comprarme un computador más bacán, más piola y para terminar la carrera como con un computador personal. Y hablando del computador, en el caso, ya hablamos así como del caso de que si necesitas el computador, adecúate bien a tus necesidades y a lo que la universidad te va a prestar, ¿cachai? Ujú. Pero ahora hablemos un poco del caso de qué se necesita, si puedes comprarte y te vas a comprar un computador, qué cosas necesitas para ese computador, o sea, qué características. Y acá yo creo que me voy a Igual ahí explayar un poquito más. Sí, sí, pues, tú cachai más. eh, puedo decir que los programas o la suite de Adobe o gran parte de los programas que se ocupan en diseño, lo que más requieren son RAM. Entonces, dicho esto, yo me fijaría mucho en que la RAM que se vayan a comprar en su computador, notebook, Mac, etcétera, lo mínimo que deban tener, o así como lo mínimo que les va, que sería ideal, serían 8 gigabytes de RAM, fijo. ¿Cachai? O sea, con 8 gigabytes de RAM podéis trabajar a un flujo muy cómodo y los programas, yo creo que vais a poder abrir dos programas que normalmente son como el Photoshop y el Illustrator o el After Effects y el Photoshop. Como que siempre es como Sí. esa combinación, ¿cachai? Entonces, como Ay, yo... weona, After Effects y Photoshop te lo piteáis si está en uno. No, pero depende, porque... No, pues, pero me refiero yo con uno más normal, computador más piolita, prendí el After Effects y el Photoshop y te tiraste. De hecho, esa weá tú ponías un sartén arriba, le echáis aceite al sartén y te voy a hacer unos huevos fritos y todo. El computador ya empieza como a despegar, así como está sufriendo bien. La weá. Te sacáis los audífonos y tenéis tremendo turbina, así. Sí, en todo caso. Pero al menos así como yo les recomendaría que sean 8 gigabytes de RAM mínimo y si tienen 4 van a poder trabajar pero van a poder abrir un programa a la vez. ¿Ya? Sí, Eh, todos, pero vaya a estar como ahí nomás. sí, se va Vaya, a trabajar muy estancado normalmente. me va a costar, sí. Yo creo que... Y después podemos pasar un poquito a lo que sería el procesador. Que, pucha, comprarse un computador antiguo, por así decirlo. Los procesadores se van manejando por series. Y todos los años van cambiando la serie. En estos momentos Intel está en la serie 10.000, que sería la 10ª generación de ellos, ¿cachai? Y los computadores que están saliendo este año 2020 tienen puros, no sé, i5 10.000 algo, ¿cachai? Y si es que te lo compráis nuevo. Pero si te compráis uno en estos momentos y que sea antiguo, que sea así como de segunda mano, podéis comprarte uno de la serie 8000 o 9000 de Intel y te va a andar bien, ¿cachai? Y de nuevo, como recomendación, para un computador de diseño, tiene que ser, si es Intel, tiene que ser un procesador i5 hacia arriba. O es muy ideal que sea de un i5 hacia arriba. Porque Ujú. la velocidad de los núcleos y la cantidad de núcleos que tiene un Intel i5 es mucho más alta y como que es óptima para poder trabajar con un programa de diseño. ¿Ya? Eh, y aquí van a tener como un tip que cuando ustedes se compren un computador, si es Intel, se tienen que fijar que al final, ojalá sea así como, no sé, 8000H. Si pueden comprarse ese, cómprenselo. Porque Intel tiene distintas frecuencias dependiendo del valor, ¿cachai? Y el H es como el high, es como el high standard. Entonces son procesadores que trabajan mucho mejor y más rápido. Así que como dato ese. Y de AMD, pucha, yo sé que los AMD de la generación 5000 4000 son muy buenos para jugar, pero no andan muy bien para programas de diseño. Pero recién los de este año, los 6000, dicen que las weas son una bomba.
¿Cachai? O sea, las weas son detonadísimas, pero porque siempre ha estado como esa pelea entre Intel y AMD y recién este año se va acercando esa peleita. Así que esa sería mi Entiendo. recomendación con procesadores. De un i5 hacia arriba sería ideal. Si encuentran un i3, ojalá que tengan muchos gigahertz, así como de 2.6 gigahertz hacia arriba. Ujú. Y de AMD, si se compran una AMD 5000, también hacia arriba. Y ya Ya hablando te cacho. de el disco duro y la memoria, como eso, del disco duro, lo ideal sería que tengan dos discos duros. Uno que tenga una SSD, que es como los discos de estado sólido, que normalmente vienen en cantidades más mínimas, así como 128 gigas. Y en ese disco pequeño pongan todos los programas y el sistema operativo. Porque los SSD son discos de estado sólidos que trabajan mucho más rápido. ¿Ya? Así como en pocas palabras. Mientras que Ujú. estos discos que traen así como 1 terabyte de HDD, que son los discos duros, tienen mucha capacidad, pero trabajan en frecuencias mucho más bajas. Entonces los procesos que tienen los programas dentro de ahí se leen más lento, ¿cachai? Y de hecho, Sí, todo po. esto que yo les estoy diciendo, ustedes los pueden buscar en YouTube. Así como, ¿cuál es la diferencia entre un SSD y un disco duro? Y ahí van a entender un poquito Ujú. más, como que yo le estoy hablando muy por encima, pero mi recomendación sería que si encuentran algo con dos discos, un SSD chiquitito y un disco duro, no sé, de 1 terabyte o 500 gigabytes, el SSD lo ocupan para los programas y el disco Y el otro para el duro archivo. lo ocupan para los archivos, exacto. ¿Cachai? Sí. Si Y no, pues hagan lo que hago yo, que le preguntan a Lenzo, sí, po, para que Lenzo deje el contacto ahí para toda la gente sin titular que se tenga que comprar computador. sí, ahí me pueden hablar nomás y me preguntan cualquier cosa y yo le voy a intentar responder lo más serio posible. Así, weón. De repente me Y preguntaban unas weas y yo así como, pero hermano, no entiendo, dime cuál. ya, Hermano, no entiendo, ya mira, dime, tengo dime. estos tres computadores, ¿cuál? Y yo le dije así como, ya compré este, weón. Listo, hermano, listo. Sí, pero eso, yo creo que esos serían los como las tres características más importantes que debería tener un computador que les va a servir y les va a durar estudiando diseño. Yo creo que esto es lo más importante porque un computador con las características óptimas que yo le dije, o sea, de un i5 hacia arriba, que tenga de 8 gigabytes hacia arriba y de RAM, y que tenga un disco duro sólido y un disco duro normal, les va a durar la carrera entera. No le estoy hueveando, ¿cachai? Es Sí, completamente cierto. Mi computador yo lo tuve desde un año antes de entrar a la carrera y me duró toda la carrera y no me dio ningún problema. Y tenía exactamente las mismas características que le estoy diciendo ahora. Y de hecho el procesador era mucho más antiguo, po, si me lo compré un año antes de entrar a la carrera. Entonces la guay ya estaba quedando como obsoleta y ya hasta hace recién unos meses me compré otro. Y nunca me dio bueno, problema. Así que eso, les repito por última vez, si van a comprar un computador, vean un Intel i5 hacia arriba, un AMD de la serie 5000 hacia arriba, de procesador. De RAM que tenga 8 gigabytes mínimo y de memoria que tenga un disco sólido chiquitito y un disco duro ojalá grande. ¿Ya? ujú, bueno, Y más cositas tecnológicas que quizás pueden necesitar. Un pendrive, siempre. la típica. La típica, sí. Juan, y ojalá amarrado aquí en un collar, Sí, así bueno. como cuando iba ahí al colegio y te mandaban Con las llaves para la- la casa. con las llaves ahí para que no se te perdieran. Eh, no, yo lo tenía amarrado, por ejemplo, las llaves, weón, porque siempre se te terminan perdiendo. Uno usa mucho el pendrive para. Uno tiene un pendrive que es como para ir y llevarlo al computador de impresión. Como que entiéndase que es como para eso, es que es como el pendrive que vaya a tener solo para eso, solo para que ir y conectarlo en cualquier PC, tener cuidado con los bits igual, Sí, po. pero no como para que mantengan cosas guardadas ahí, sino que es como para ir a imprimir cosas.
Y lo otro es que también un uso que al menos yo le di al pendrive era que al momento que no quería llevar el computador a la universidad, llevaba solamente el archivo que tenía guardado del trabajo, lo guardaba en el pendrive, lo llevaba, trabajaba en la U y después cuando volvía a la casa actualizaba toda esa carpeta y tenía el trabajo avanzado y en las dos partes, ¿cachai? Yo ese Chale, si uso ni le da. avanzaba igual. Puta, lo intentaba, pues, weón. Dame mérito. Puro que te iba a No, huevear yo. pero en la teoría debería avanzar. En la- teóricamente, claro, así como en la teoría, el pendrive, uno pasa el trabajo, trabaja en la universidad, se devuelve a la casa. Mi práctica era pasar el trabajo, llevaba el pendrive a la U y listo. Listo, llevaba el pendrive a la U y listo, nada más. Pero sí, eso sería como el pendrive. eh, Creo que yo como en tercer año me compré uno grande, por eso mismo, porque ya estaba chato de llevar el computador. Entonces trabajaba mucho en la U y me compré uno de 64 creo. 64 gigas y ahí me alcanzaba casi todas las weas que estaba haciendo en el año. Sí, po, aguanta bien. Sí. Y lo otro tecnológicos que podrían comprar o necesitar sería un mouse, weón. Yo soy fiel Sí, amante de los mouse. yo diría que el tema del mouse, o sea, como ya que estáis usando un computador, estáis diseñando harto en el computador, el mouse está como siempre olvidado, como que no se considera. Y hay hartos temas que aquí el Enzo puede explicar un poquito mejor, que son importantes. Es una buena inversión de repente comprarse un mouse un poquito más caro, un poquito más bueno, Sí, más y mejor. más mejor, uno más mejor. Esto va de nuevo de la mano con eso de que es bueno comprarse cosas que les vayan a durar. O sea, al menos yo siempre, mi pensamiento con las cosas tecnológicas, nunca pensaba en que me voy a comprar muchas cosas constantemente. De hecho, por eso mismo nunca lo hacía. Como que Sí. me Y dolía menos. ¿Cómo? perdón, sobre todo considerando que es algo con lo que primero van a estudiar y en su momento, si es que sigue durando, que es lo ideal, es de trabajo, pues, ¿cachai? Entonces, igual es como, no lo vean tanto como que se están comprando algo que por comprárselo, igual es como una inversión para ti como profesional. Sí, po. Y al final eso se nota mucho. O sea, yo no les voy a mentir, yo ahorré mucha plata comprándome una cosa cara una vez. Y por ejemplo, mi mouse. Mi mouse es un SteelSeries. Oh, se me olvidó el modelo, weón. El Sensei, que es muy Seguro. antiguo. Ah, culiao. No, el mío es un SteelSeries Sensei. Que me lo compré el 2015. Bueno, es 2020 y lo sigo ocupando. Buena. Y no lo he cambiado. O sea, yo trabajé toda mi carrera y un año antes empecé a trabajar con ese mouse. ¿Cachai? Y en ese tiempo mi mouse salía como 40 luquitas. Pero yo me gané un concurso, ¿cachai? Y me quedó el 50% de descuento. Entonces me lo compré en 20. Buena. Y, y bueno, yo creo que si no me hubiera ganado ese descuento, es muy probable que hubiera buscado otro mouse que tuviera las mismas prestaciones, quizás, no sé, que me quedaran 30 lucas y me lo hubiera comprado igual. ¿Por qué? Y Ya. ahora les voy a explicar por qué. Eh, es bueno tener un mouse y siempre hay que fijarse que sea bien ergonómico, en el sentido de que, bueno, yo tengo una mano demasiado grande. Entonces comprarme uno de estos mouse que venden así como en la tienda tecnológica del centro de la ciudad y que sale 10 lucas, normalmente eran una weá, hermano, que yo trabajaba como que tuviera una garra, weón. O como que estuviera tomando las llaves desde la mesa así. Esa mano era Y... para mí. No, Ese esa weá. mouse era. Esa... Ese mouse era como para el Matías, pero para mí no. Y pasa mucho, incluso en estudiantes, de que se empiezan a lesionar por eso, po. O sea, Sí, que po, la empieza mano esto. muy pequeño y tú tenés como tu mano apretada, en el fondo está tensa. Sí. Y eso genera tendinitis al final. O sea, a la larga, una Sí, tendinitis para un diseñador gráfico es como una de las peores lesiones que le puede pasar porque, bueno, duele mucho.
te para todos los procesos, te desmotiva porque, bueno, intentáis hacer la wea más normal, así como escribir en el teclado y te duele. Es una wea muy incómoda. Entonces yo creo que lo primero que se pueden fijar en un mouse es que puta tenga un tamaño adecuado a su mano, weón. Y que les mantenga como saludable la manito. Porque, bueno, un diseñador gráfico sin manitos, muy Sí, pues. complicado trabajarlo. Y lo Sí, otro, mientras más mayor superficie tenga, yo diría que ya es como para considerar. Si es más ancho, es más cómodo para la mano, ya con eso estáis ganando un plus. sí. Y hay varias marcas que son como estas weas gamer y que Sí, eso mismo te quería son... mencionar, que yo lo compré en el líder. No es así como una marca tan bacán ni nada. No sé si será del líder la marca o la traen, que es como Black Deck o algo, unos periféricos, pero sabéis que me lo compré y salió re bueno. Y tiene esas cosas que voy a mencionar ahora, que tiene más, como más espacio para la mano, es más grande. Bueno, tiene uno que otro botón que en el fondo igual puedo configurar, que me ayuda como a tener un atajo ahí. Sí, po. Y lo de equipo, que igual es importante. Sí, lo que acaba de nombrar el Mati, el tema de los botones. En particular, yo alcancé a configurar dos botones. Y uno era como para no hacer el control Z y estar ocupando las mismas teclas. Entonces apretaba un botón y me devolvía o volvía a rehacer. Y eso se puede configurar en el mismo programa. Y lo otro que nombró, que son los DPI. Los DPI son como los cuadros que lee el mouse por tu movimiento. ¿A qué me refiero? Que, por explicarlo así de forma muy banal, un mouse si tiene 800 dpi en un movimiento, no sé, de 30 centímetros cuadrados, te vas a mover como 800 píxeles en tu pantalla, ¿cachai? Por así decirlo. Y si tiene, no sé, 5000 dpi, cuando tú moviéndote un centímetro, vas a recorrer la pantalla completa. Sí, Entonces, es bueno cachar un poco de eso, de que un mouse si tiene los DPI programables, que normalmente lo tienen en un botón, podéis configurar las velocidades. Entonces lo que yo hice fue que mi mouse me permitía configurar dos velocidades. Una, yo la ocupaba para jugar, que era como la más rápida, ¿cachai? Pero también la ocupo para moverme en la pantalla como más fluido. Y la otra configuración, bueno, yo lo bajé hacia el máximo. De hecho, creo que el mínimo que puedo tener son como 100 dpi, yo la tengo en 100 dpi. ¿Y para qué lo ocupo? Para ocupar la herramienta de borrador en el Photoshop, por ejemplo. O sea, me permitía tener movimientos mucho más amplios. O sea, recorría mucho espacio así como en mi mueble. Pero en mi pantalla me movía súper poco. Entonces podía empezar a borrar cositas de forma muy sutil. Y lo entiendo. mismo para pintar, lo mismo para hacer sombras en Photoshop, o incluso para ocupar la herramienta de lazo, que muchas veces los profes incluso te dicen que no la ocupes. Bueno, yo puedo cortar con la herramienta de lazo porque tengo el mouse tan lento que voy haciendo la weá como que tuviera un lápiz, ¿cachai? Y por eso Sí, mismo pues yo más. soy un amante más de los mouse, aparte de que juego en el computador, entonces me sirve para las dos cosas. Así que esos son cosas que son datos que les pueden servir al momento de escoger un mouse, que como dice el Mati, pueden buscar en el líder o incluso hay una página chilena que se llama solotodo.net o .cl y que bueno, ahí venden todas las cosas tecnológicas, pueden encontrar refrigeradores, monitores, computadores, mouse, etcétera. Y Ujú. tienen una gama de precios súper amplio, weón, y pueden encontrar de todo. Y de hecho pueden filtrar por mouse que tengan tantos DPI, que tengan tantos botones, ¿cachai? Etcétera. Exacto. Es una infinidad de Sí, eso, posibilidades. el DPI igual salva harto. Para los que quizás no lo entienden como por la explicación técnica, una así como más burda es que es como decir que le vais cambiando la velocidad al ratón. Como que pasa de andar así como muy lento, sentís que tenéis que mover harto la mano para que se mueva, a que anda así muy rápido, que sentís que como que movió un poquito y te cruzó toda la pantalla. Sí. Y créanme que como poder controlar eso, en mi caso, por ejemplo, este mouse que es como más barato, no es como configurable a mi gusto, sino que como que viene con unos predefinidos y yo voy apretando un botón y cambia como la lucecita. Ujú.
voy acordándome que, no sé, pues tal lucecitas más rápidas, entonces si necesito hacer algo así como muy rápido, moverme, la voy cambiando. Le aprieto el botón. Y si, como decís tú, pues si uno va a borrar y necesita hacer algo así como más controlado, va a ir cambiando, te acordáis que la otra lucecita es más lenta y te sale pero perfecto. Sí. Y eso sería como cosas que si van a ocupar mouse se pueden fijar, que sería la ergonomía, que se adecue bien a su mano, ¿cachai? Para que después no sufran de tendinitis y cosas que al final a la larga te hacen daño a ti. Y se pueden fijar en los botones y en los DPI. Y otra cosa que nosotros tenemos acá anotado sería como un disco duro externo que, no sé, yo no soy muy partidario, a mí nunca me gustaron, man. ¿No te gustaron? Yo me vine a comprar uno, pero ahora, así como mucho tiempo después. Ya. Eh, se Que lo- yo diría que es como para que, no sé, si tenía un computador que tiene 1 tera o ponle en 500, lo más probable es que no lo vaya a llenar con todas las cosas de la U, ¿cachai? mm, mm. Nunca llegáis a tener tanto material. Pero yo me lo vine a comprar después porque en el fondo sí quería como seguir guardando cosas, pues, así como que no solo cosas de la U o de pegas, sino que como que todo en general. Entonces como que para mí haberme comprado ese disco duro fue como para eso, como para respaldar todo. Sea pega, cosas de la U que guardé, fotos y cada vez que hago una pega prefiero pasarla para allá para que después no tener que tenerla en el computador y que esté este peligro de que le pase algo. Claro, es un poco más por orden, no es tanto por necesidad. Como orden, no funcionalidad ni nada, no, para nada. Sí. Y por último, tenemos las famosas tabletas digitalizadoras. Que de eso te doy el pase a ti, hermanito. ¿Es Ya, sí, necesario o no una tableta? experto. Le dejamos al experto de Necesario. Wacom, Matías Hernández. No, aquí vengo a hablar, Matías, del servicio técnico de Wacom. Les voy a dar una pequeña charla. No, no, mira, respondiendo así muy rápido a la pregunta, ¿es necesaria sí o no durante la carrera? No. Así como estrictamente necesaria, no. Pero dependiendo de lo que ustedes se quieran dedicar, si en el fondo igual se van a terminar dedicando más a ilustración o se pudieran dar como ese regalo para ustedes, así como para tener una tableta digitalizadora, que hay modelos que son bien baratos y te salvan. Puta, ayuda, ¿cachai? Necesaria, así como de vida o muerte, no, pero de que ayudan harto, sí, pues, ayudan mucho. Mucha gente en el fondo después se termina acostumbrando a trabajar más con una tableta que con un mouse, y incluso para cualquier tarea que a veces se entiende como que una tableta, como tiene un lápiz, necesariamente la vaya a querer como para dibujar o para hacer edición de imágenes en Photoshop, como para controlar un poco más los trazos y cosas. No necesariamente para eso, sino que mucha gente la ocupa para trabajar así como en todo, como mouse. De hecho, Porque en el fondo, hay... hablando como en el tomar un lápiz es menos propenso a dañarte, lo que habíamos hablado de la tendinitis, es menos propenso a que un mouse. Como la posición natural, es más natural la posición de la mano con un lápiz. Claro. De hecho, hay un juego que se llama Osu, que, puta, no sé cómo explicarlo. Pero es un juego de precisión. Y tenéis que ir achuntándole como... Es como el Guitar Hero, pero bueno, tenéis que ir achuntándole en toda la pantalla. Ah, es como, puta, yo lo conocía como el Guitar Hero, pero que tenéis que dibujar en la pantalla. Sí, exacto. Es un Guitar Hero que tenéis que dibujar, ¿cachai? Buena, buena, buena. Y los jugadores profesionales juegan con tableta, po, porque Ah, tienen más precisión que con el mouse, ¿cachai? Y se pueden mover bueno, a través de la tableta y los buenos son más rápidos que la chucha, hermano. la raja, Sí, bacán. así. Sí, yo diría que también es como esas cosas que no te las compráis al principio, pero que en su momento, si vais juntando plata y te querés ir cada vez como mejorando tus herramientas de trabajo, es a considerar igual una tableta. Salva harto, chiquillo. Bueno, Ya. sobre todo para los que ilustrar pues, en ellas, ya porque después te podéis, si necesariamente querías ilustrar, quizás vayan a estar mirando una tableta que tenga más herramientas en sí, como que detecte la presión, que detecte el ángulo del lápiz, ¿cachai? Que te deje hacer diferentes cosas. Es heavy Que traiga. eso, man. Es súper Sí, heavy. la que me compré yo sí toma como la presión y el ángulo del lápiz, entonces
eso depende igual del lápiz que te descargáis para Photoshop o para Illustrator. Bueno, que Illustrator es re malo para los... No, igual ahí hablo de ignorancia, quizá alguien viene y me dice, oye, yo dibujo en Illustrator y no cacháis nada. Pero yo siento que en Illustrator igual es re malo la herramienta del lápiz. Yo creo que la tableta sirve más como en Photoshop. Hay lápices que vienen como configurados para detectar el ángulo del lápiz, pues. Entonces si dibujáis con el lápiz como más al ras de la tableta, te sale este trazo que es más grueso. Pues, ¿cuál lápiz así como análogo real, Sí, pues, totalmente real? claro. Y en la raja, alguien que quiere dibujar, en su momento una tableta es como la herramienta, pues, así como el computador y la tableta. Así como necesariamente. Son complementos súper buenos, pero no son indispensables juntos. No, no es indispensable, yo creo que incluso alguien puede vivir del diseño gráfico sin nunca comprarte una tableta gráfica, sino Hola, aquí yo. así. Claro, tú tampoco, quizás nunca te acostumbraste o tampoco te... En la práctica profesional ocupé una tableta y ni siquiera como para hacer un trabajo. O sea, yo la ocupé porque me dijeron, oye Enzo, está ahí en la oficina, sabéis que se me quedó un trabajo en el computador. Y bueno, la ocupé y me habré demorado 15 minutos en pasar un archivo al Gmail, hermano. Porque no entendía qué wea tenía que hacer, no sé. Ahí hay un tema, con mi pareja siempre nos molestamos por eso, porque usamos la tableta en diferentes configuraciones. Pues hay una que es como la de lápiz, que como que te toma como que la tableta fuera de la pantalla. Entonces, por ejemplo, tú, si te vas a la esquina de la tableta, te vas a la esquina de la pantalla, a la otra esquina y así. Si te vas al medio de la tableta, al medio de la pantalla. Y yo no puedo trabajar así, pues no hago nada, no puedo ni copiar un archivo. La otra es la opción como de mouse, que ahí es literalmente como mouse. Si el puntero está en una esquina y tú te estás moviendo en otra parte de la tableta, te va a seguir moviendo normal, pues sin importar. Ah, acuático. Entonces, como que si tiene poca. Si tiene poco. Ay, no sé cómo decirlo. Si se arrastra poco por la pantalla, tendré que como mover la mano más de una vez como para llegar y moviéndote más. Claro. Pero en mi caso es mucho más cómodo. Ya. Bueno, esos son datos que, por ejemplo, yo no sabía. No, como... Sí, pues tiene dos opciones. eh, Pero hasta las más básicas la traen, pues, y eso es lo que quería mencionar, que claro, hay tabletas que son como mouse nomás, pues, tienen unos botones como que tú podés configurar para ciertos atajos, a lo mejor hacer zoom, deshacer zoom o su paso atrás y adelante, pero lo demás el lápiz es como normal, un mouse normal, y, y claro, pues es una opción más accesible, pues, que te puede salvar, te puede ayudar harto. sí, po. Así que, como dijo Mati, si quieren comprarse una tableta, pueden, pero vean bien sus necesidades. O sea, si se dedican a la ilustración, es muy probable que les vaya a ayudar caleta. Pero Sí, total. si no ilustran aún, porque no quita el hecho de que quizás a futuro lo puedan hacer, ahí la pueden tener en consideración. Pero pasemos a una pelea. Yo le llamo una A pelea, la película así. Entero estuve brigio, esperando todo este maldito rato conchetumare. Weón. estuve esperando toda la pauta, pero lamentablemente sería entretenido que uno de nosotros hubiera estado como en contra. Yo creo que ahí ya el podcast se va así como sus 2 horas, Sí, no, ahí pero hubiéramos tenido que hacer un capítulo entero. Así. sí, por salud de los oyentes, nosotros igual como que estamos de acuerdo en este tema. Así que dale Enzo, presenta la sección. Mac o PC para diseño. Mac o PC, weón. Es una batalla infinita. Bueno, es una Desde- batalla que yo tengo un ganador así desde el principio. O sea, para Podría decir desde tiempo. mí, sí. A ver, vamos a hablar de varios temas. Mac es bueno. Hablemos de sus ventajas primero. Mac es súper bueno en comparación a un notebook, por ejemplo. Hablemos de un iMac. O sea, no, de un MacBook. Hablemos de que en comparación a un PC, su batería es muy buena. O sea, la batería de un Mac te puede durar el doble de una batería de notebook Windows sin conectar, ¿cachai?
En eso no lo puedo negar. O sea, un notebook normalmente, incluso una gama alta, te puede llegar a durar 2 horas sin estar conectado y trabajando, incluso menos. Y un MacBook te puede llegar a durar 3 horas. 3 horas, 4 horas, cagado a la risa trabajando en Photoshop, teniendo Google Chrome abierto, etcétera. ¿Cachai? Ujú. O sea, en eso yo no tengo nada que decir. Es una wea que siempre le he envidiado a gente que tenía Mac porque ellos trabajaban. Y bueno, uno tenía que estar atento ahí al. Continuar el enchufe, weón, se me va a apagar. No he guardado, weón, no he hecho nada. Y se te va a apagar el computador y estáis palpicos. Mientras que los compañeros que tenían Mac ahí todo el rato Viola, y viola. piolas, sin preocupación. Pero de hecho, yo influí un poco al Mati en esto de que por qué me gustan más los PC sobre los Mac. Es que Windows es mucho más barato, ¿cachai? O sea, en busca de la necesidad. Lo que pagáis, lo que puedes obtener, ¿cachai? Como por la cantidad de plata que tú pagas y lo que obtienes de esa, tú con un Windows podéis partir desde más abajo y ya obtener cosas que son buenas, ¿cachai? Cosas piolas. Tú para un Mac de por sí tenés que tener así como mucho más para obtener un computador así como brígido, brígido. Sí, po. O sea, por tirarle un precio, un MacBook Pro de este año puede llegar a costar ¿cuánto? ¿1 millón? ¿1,300,000? A ver, voy a Sí, buscar pues. al toque eso. Mientras que Oye, un- ¿Mm? cuando dijiste lo de la batería, me acordé, te iba a decir, o la gente que anda con un MacBook puede así ir a la U sin el cargador. Y me acordé de cuando fuimos a la casa de una compañera en Valpo, me pegué el medio viaje, hermano, para llegar con el computador sin el enchufe, sin el... ¿Verdad, weón? Este weón se pegó un viaje de 2 horas, weón. 2 horas para llegar a hacer el trabajo donde una compañera. Y el weón va abriendo la mochila así y dice: Oh, Mati, ¿qué te pasó? Weón, no traje mi cargador. Y fue como: Conche su madre. Lo chistoso hubiera sido que, o sea, no lo chistoso, sino que lo piola hubiera sido que hubiera tenido la batería al 100 y haber ocupado lo que hubiera podido, así como ya voy a tratar de hacer lo más que pueda. Weón, había llegado así como con nada de batería. No pude ni prenderlo y tuve que ponerme a trabajar así como en el cuaderno. Tuve que hacer como esas tareas que uno hace boceteando o armando conceptos. Sí, pues. Pero weón, fue tanto para nada. Si crucé vientos despiadados, infernales, desiertos, escalé ahí hasta la última escalera de la casa, weón. Vivía en un cerro ahí en Valpo, Más así que encima, weón. weón. Y ahí quedó tirado. Si hubiera tenido Mac no le pasaba eso, po. Pero acá encontré. Acá encontré, por ejemplo, mira, un MacBook Air, ni siquiera un MacBook Pro, sale 1,250,000, po. Es mucha plata. Es mucha plata por lo Y que yo le dije, Juan, tiene un. ¿Cómo? tú dices que todavía ese no es aún así como uno que sería como lo ideal para diseño. No, Aún pues. no. No, pues porque, o sea, no es que no sea ideal, pero a comparación del Air, del Pro, el Pro tiene como esta barrita arriba que te permite como configurar las cosas para el Photoshop, para los Adobe, ¿cachai? Y un computador que no tiene eso ya te sale 1,250,000, por. Igual tiene un i5, 8 GB de RAM y 512 de estado sólido. Y no tiene nada más. ¿Cachai? Y bueno, hay computadores Windows por esa plata que tienen de todo lo que acabo de decir, pero el doble. Sí, pues weón, con esa plata yo me armo así un PC, pero muy brígido. Sí. Entonces, a mí lo que siempre me ha molestado es que ya Mac te da mucho. Se puede decir que te da mucho estilo, porque los computadores, nada que decir, son muy bonitos. Son muy sobrios, Sí, pues. ¿cachai? Tienen buena batería. Como que la navegación con el mouse y con los accesorios es súper buena. Esto de que para Mac, gran parte de sus accesorios son sin cables, son como wireless o son Bluetooth. Ayuda a caleta porque es muy transportable. Como que en eso Mac ayuda mucho. La gente me suele decir que ocupa los Mac por eso, porque son mucho más transportables. O sea, pesan menos, ¿cachai? Te puedes llevar el mouse y el teclado aparte, a todas partes, a todos los lugares.
Podéis trabajar mucho rato así como sentado en un café sin tener que conectarlo. La batería cuando la cargáis un rato también te dura caleta. Mientras que el notebook Windows, puta, con unas características así como brígidas, suele pesar mucho. O sea, mi mismo PC, que tenía las mismas características que el PC que le acabo de decir de Mac, bueno, pesaba como 2 kilos. Fuera hueveo. Sí. Y ni siquiera era Ujú. gama alta, nada. Era un PC bueno, pero no era gama alta y ya pesaba 2 kilos con el cargador. Mientras que un MacBook, ¿cuánto te puede llegar a pesar, weón? 1 kilo, así con cueva y con cargador, todos. Teclado. Sí, pues. No, si en Entonces, eso hay que darle el punto, sí, ¿para qué? sí. Y mientras que, pucha, yo siempre me fui por el lado de la plata y más encima que Windows lo bueno que tiene es que de partida te podía armar un PC, ¿cachai? Podéis buscar las piezas, tenéis que pagar obviamente por monitor, teclado, el mouse, etcétera. Pero si hablamos de notebook, por esa plata te podía ahorrar mucho y podéis seguir trabajando bien, ¿cachai? Tenéis que estar atentos a lo que insistimos, batería y sería. Pero lo Sí, otro es que si por ejemplo tú te compras un notebook Windows, es muy probable que le podáis upgradear todas las cosas, o gran parte de las cosas, que en este caso sería el disco duro y la RAM, ¿cachai? Y el disco duro y la RAM son dos componentes súper importantes en un computador que lo vaya a ocupar para diseño. O sea, si tú a tu computador le podéis subir de 8 GB de RAM a 16, en Windows lo vas a poder hacer, sí o sí. En MacBook también se puede hacer, pero es como muy tonto porque tú podís pagar así como al momento de comprar un Mac porque te hagan un upgrade de ese Mac, pero bueno, te cobran un ojo de la cara por subir la capacidad de ese computador. Y más encima después, cuando tú lo compras, es muy probable que no puedas upgradearlo porque las cosas vienen soldadas. Y eso a mí es algo que me molesta, así como para la persona que quiere mantener un computador y más encima le quiere hacer mantención o quiere upgradearlo constantemente. Mac te lo permite muy pocas veces, porque hay computadores que sí te permiten agregarle RAM, pero bueno, hay computadores Mac que no podí. Y siguen valiendo 1 millón para arriba, ¿cachai? ugh, Entonces, a mí eso es lo que normalmente me molesta, pero sí puedo decir que los Mac también duran mucho más durante el tiempo. Duran mucho. O sea, yo he conocido gente que está trabajando con Mac del 2013. Nosotros tuvimos compañeros que tenían Mac de hace muchos años, ¿cachai? Entonces, en ese sí, po. caso, Pero igual como a mí me da que... un poquito de cosas porque una cosa es que te dure, pero siento que igual tienden a dejar obsoletos los objetos, todo, ob- o sea, me enredé. Tienden a Dale. dejar obsoletos los computadores, los iPads, los iPods, todo como que en el fondo ellos Ah, mismos como claro. por sistema te lo cortan, así como que no te puede haber durado, lo tenía impec y todo, pero te lo cortan por sistema, ¿cachai? Eso es súper cierto. De hecho, a mí se me había olvidado de que al menos Apple lo que hace es que los sistemas operativos deja de actualizarlo para sus dispositivos hasta ciertas épocas. Por ahí pasan Ujú. los celulares y pasan los computadores. O sea, en un punto tu computador, aunque te haya durado 10 años, puta, al año número 7 tú dejaste de tener actualizaciones. Y Sí, po. como que te obligan a cambiarlo, ¿cachai? Mientras que Windows se va actualizando constantemente y da lo mismo el modelo de tu computador, la weá se va a actualizar. Como que en Windows Ujú. lo que más importa es que los componentes los vayas subiendo de categoría, ¿cachai? Y así que yo creo que igual fue un poco sesgado nuestro review. Pero porque nosotros al menos lo Sistema. vemos por el lado del costo. Ah, sí, pues no, sí, ¿para qué? Sí, ¿para qué? Pues? Yo lo digo desde mi parte, de que no puedo tampoco invertir esa plata todavía, ¿cachai? O sea, yo personalmente no lo haría, pero tampoco aunque quisiera no podría. Y de hecho, para cerrar un poquito ya esto, porque queda un poco claro que nosotros preferimos PC a Mac, no quita el hecho de que Mac también tenga cosas súper buenas. O sea, también Mac te permite, no sé, configurar como las esquinas de las pantallas, ¿cachai?
para cuando tú mueves el mouse a una esquina, se te abren todas las ventanas que tú tienes abiertas. Entonces tienes como ordenado todas las ventanas y podéis navegar a través de las ventanas solamente haciendo ese movimiento. Mientras que en Windows también existe, pero un poquito más difícil llegar, que es con el comando es Alt Tab, ¿cachai? Ahí como Para que ir cambiando. se van cambiando, pero no es un poquito menos intuitivo que Mac. Y para dejar de secar un poco más esta conversación, hay un video que se llama ¿Vale la pena un iMac en 2020? Que es del youtuber Nate Gentil, que es un youtuber español que habla sobre tecnología y de hecho en su mismo canal pueden encontrar como todo esto de la RAM, de las tarjetas de video, los procesadores, etcétera. Y él ha hecho un Vale la pena un iMac, creo que desde el 2018. Entonces como que todos los años va Ya. hablando constantemente de que si vale la pena como eh, Apple para los creadores de contenido. Y lo bueno de este video es que él habla todo el rato de las cosas buenas que tiene Mac y las cosas malas, pero al final te muestra un usuario de Mac que te dice por qué prefiere Mac sobre Windows, ¿cachai? O sobre PC. Y yo lo encontré súper bueno porque ahí me di cuenta de estas cosas, de la navegación que tiene, de que la gente igual lo Sí, prefiere po. porque es estéticamente más bonito. Y ahí van cosas de gusto, o sea, los gustos los tenés tú y si tú podís costearte eso, la raja, o sea, nada que decir. Así que eso, yo creo que eso podríamos dejar como Mac o PC. Es un mito súper grande, hay mucha gente que discute caleta por esto, pero repetimos, o sea, si te preocupa el costo, Windows. Podéis encontrar cosas muy bacanes por menos precio. Y si podéis costearte el Ujú. Mac, también por un poco más de exclusividad en ciertos software también, hazlo. Estás en toda tu libertad. Yo antes escuchaba mucho este argumento de que la pantalla como que tenía mejor color y cuestiones. No sé si será tan así. Por Sé que los ej- colores son más bonitos, pero no sé si reales. O sea, es algo que para nosotros es muy importante. Que los colores sean bonitos en una pantalla no significa que sean reales. de hecho, ahí en ese video de Vale la pena un iMac en 2020, Nate explica eso, como cuánto costaría armarse un PC para llegar a un nivel del iMac, ¿cachai? Y que ahí ocupan el iMac más brígido, así como el 5K Retina, con Super Ya. 8 incluido y todas las weas, ¿cachai? Ujú. Y arma un PC así a la rápida, con monitor brigio y todo, y va explicando las diferencias, ventajas y desventajas. Ya, ya, buena. Y entonces, siguiendo acá, pusimos que podíamos nombrar el iPad, pero tú tenías ahí un comentario respecto al iPad, como que si era necesario o no. Desde mi perspectiva, un iPad como que te sirve como tableta, pero te dejo a ti un ratito. O sea, es que tampoco, puta, no conozco mucho. Lo que pasa es que he escuchado a mucha gente que como que está así desesperada por comprarse un iPad como para dibujar o algo, pero no siento que sea como la gran cosa. Así como que es más como hype que me. Siento que es que en el fondo lo que nombraste por lo de la exclusividad del programa, claro, el iPad son los que tienen el El Procreate Infinity, Procreate, Infinity, en la que es la. Infinity, bueno, chamuyento, está ahí como en las presentaciones de la U. Me cacharon ahí chamullando la weá. Pero claro, es como eso, como que son los únicos los que podía usar ese programa. Pero no sé si sea tan necesario. O sea, Yo una, igual soy más por fondo, me siento más cómodo con los de Adobe, entonces veo las tabletas o estas como ya pantallas digitalizadoras en las que tú podés dibujar directamente en la pantalla que te permitan como trabajar con cualquier programa, pues, ¿cachai? Como con el que tú queráis, ya sea Photoshop, Illustrator, o si a ti te gustan otros, ¿cachai? O el Sketch, o hay otros programas que son para dibujar como son más regulares en el mundo del manga, que son otros programas, entonces siento que para ese caso te buscáis una tableta digitalizadora que sea un medio para trabajar en cualquier programa que tú queráis, no una tableta o un iPad que solo funcione con los que puede tener, ¿cachai? Con los que te pueden ofrecer. claro. Ahí como que eso es como mi opinión.
Ahí dijo el picado que no tiene iPad. No, no, pero es que no me llaman la atención. Sí, po. Y ya llegamos ¿Mm? un poquito al final del programa de esta semana, weón. Así que No, pasemos a así las que recomendaciones. no, nada, recomendaciones me voy, bo. Ya, pues entonces muchas gracias por escuchar. Ya. Dale tú No, primero, bo, dale, me ya, sí. recomienda. Mi recomendación es cortita. Voy a recomendar nuevamente una banda que descubrí, creo que el día siguiente que grabamos el podcast, que la compartió un influencer ilustrador que yo sigo. La banda se llama Tempalay. Es una banda japonesa que acá dice que los géneros son pop psicodélico. Que es como lo-fi, pop psicodélico. Y en realidad para mí lo que es Tempalay es una banda japonesa que invierte en audiovisual y en experiencia de sonido a otros niveles. O sea, sus Sí, canciones son demasiado experimentales. Sus videos son... Hay un video que es muy fuerte que no te puedo leer el nombre de la canción porque está en japonés, weón. Pero... estos locos tienen... Bueno, a mí me volaron la cabeza porque es un sonido que nunca había escuchado antes, al menos yo. ¿Cachai? Y me encima que a mí me gustan las bandas japonesas por el nivel de, como la calidad de dedicación que le ponen a su música, que estos buenos lo dejan demostrado en todo. O sea, en calidad de sonido, en presentaciones, en sus videos, bueno, en los conceptos de las canciones también, a toda raja. Así que los dejo escuchados que escuchen Tempalay. Están también en todas las cosas, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Esa sería mi buena. recomendación. Así que dale, Mario. Ya pues, chiquillo, yo le quería recomendar un documental. Puta, este igual es como más triste. Pero, puta, es muy bueno. En serio, muy bueno. No quería pasar la oportunidad. Se llama Este año no hay cosecha. Es un documental del año 2000 de dos chilenos, Fernando Lavanderos y Gonzalo Vergara. Es un documental rodado aquí en Chile, en Santiago, que sigue la vida eh, de dos, o sea, de varios cabros, niños que están en el Sename y que, claro, por la realidad que tienen ahí, prefieren estar en la calle, o sea, y convivir con la gente. Entonces lo que va haciendo este documental es como pasar tiempo con ellos, van mostrando lo que hacen y todo, las adicciones que tienen, van contando sus problemas que tuvieron con la familia y es bastante crudo. Así que nunca está de más ver un poco esa otra realidad que, que tiene este país, ¿cachai? Con esta gente que deja a un lado. Te hace un poco, no es para entrar en ese meme del eh, cuestiónate tus privilegios, pero puta, sí te hace darte cuenta de la realidad que tenés tú, pues, ¿cachai? Sí, po. Así que, puta, para los que lo quieran ver, chiquillos, está muy bueno ese documental, para que lo busquen. Este año no hay cosecha. Muchísimas gracias. Yo creo que lo voy a ver. A mí me gustan mucho esos temas. Y para el tema del diseño, yo creo que esto lo íbamos a tomar un poquito más adelante. Pero es muy necesario tener en cuenta la realidad en la que tú estás haciendo tu trabajo. Así como el diseño afecta mucho la realidad en la que estáis diseñando. Porque dependiendo de lo que Sí, tú vayas a comunicar, va a llegar o no. Entonces, si estáis apuntando a gente que bueno, no existe en tu país, tu pega como diseñador va a estar mala, pero acá, ¿cachai? No es como que... sí, pues sí, es un contexto social, sí, sirve mucho como diseñador. sí. Así que eso, pues, queridos y queridas oyentes. Muchísimas Espero que gracias por estar nuevamente oyéndonos, conversando de temitas que ojalá los ayuden mucho. Los dejamos invitados sí. a seguir escuchando el podcast que ahora está en Apple Podcast y Google Podcast. O sea, estamos llegando hacia todas partes. Así que estamos en todas las manos. Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast.
Nuevamente, le agradezco mucho que estén acá. Palabritas, Mati. Puta, espero que lo hayan pasado muy bien, chiquillos, que se puedan dar otra vueltita para los capítulos que vienen. Nosotros estamos ansiosos por seguir tocando hartos temas que quedan, seguir conversando, contando nuestras cosas, echar alguna que otra risa. Esas nos faltan. Así que los dejo invitados, me despido. Pero las risas no faltaron, La ¿eh? re- Ganamos Salió, en diversión. nadie escucha su podcast, pero las risas no Las faltaron. risas nos faltaron, sí. Em, Eso sería, po. De nuevo, muchísimas gracias por escucharnos. Ojalá nos puedan compartir, nos puedan hacer llegar a gente que les va a servir esta información. Y un abrazo a todos y buena semana. Chao, chao. Chiquillos,